bendición. Y yo quiero que usted sepa, iglesia, que cuando el ángel llegó a la tumba, dice la palabra que hubo algo sobrenatural. Tembló. Y el temblor trajo un estruendo. Es por eso que donde Dios está no existe la pasividad. Porque el reino de los cielos es un reino de poder, iglesia. Es un reino de avance, es un reino de conquista, es un reino de autoridad, es un reino de poder sobrenatural. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Los cielos se abren esta mañana. Y si hay algo muerto en mí, dígaselo, hermano. Si mis sueños se murieron, si se murió la esperanza, si se murió la fe, si se murió no entender para qué yo estoy en la tierra, hoy declaro que resucita, como dice la palabra, iglesia, confiéselo, he pasado de muerte a vida, porque el que está en Cristo, dice la palabra, hermano, ha pasado de muerte a vida. Amén, aleluya. Ha resucitado. Por eso háblale. Dios me dice, háblale a tu sueño y dile, tienen que resucitar, porque yo creo en el Dios de la vida y no en el Dios de la muerte. Yo creo en el Dios de la vida. Dile gracias ahí donde está, mi hermano. Dígale, Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí porque la fe me anuncia que tu presencia está conmigo a donde quiera que yo vaya. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque me amas, Padre. Dígase a la iglesia, gracias porque me amas. Gracias porque entregaste tu vida por mí. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque sin merecerlo, dice tu palabra, pagó el justo por los pecadores. Gracias, Padre, porque cuando yo no tenía derecho, tu gracia me alcanzó. Gracias por amarme, Padre. Gracias por entregar a tu Hijo. Gracias por cada gota de la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario. Que se te revele, iglesia, que por sus llagas tú ya fuiste curado. Padre, oro porque la revelación de lo alto descienda sobre este lugar y que la iglesia despierte a su realidad. Ya no más pasividad, ya no más tristeza, ya no más apatía, ya no más retroceso, sino avance. Oh, Espíritu Santo. Oh, ve y dile, Espíritu Santo. Cuéntale que le amo. Y dile a aquel que está sentado a la diestra, a la derecha del Padre, dile gracias. Dile gracias, Jesús. Gracias porque tú estás intercediendo. Gracias, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo proyecto resucita, la iglesia resucita, Campeche resucita, y pronto sabrán que hay un Dios todopoderoso. ¿Sabe, iglesia? El Señor me decía en la mañana, ¿ha visto lo que está pasando en las naciones? Y yo me quedé pensando, sí, estoy viendo cómo se levantan hombres de Dios, usados por el Espíritu Santo y que le creen a Dios, hermano. Y me dijo, bien, mira esta palabra, pues de ti depende que Campeche se diga lo mismo. Amén, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, de ti depende que diga, Campeche está siendo señalada por las naciones, que se levantó un avivamiento, hubo una iglesia que le creyó a Dios y creyó en su promesa, creyó en su palabra y ahora está caminando en lo sobrenatural. Amén, aleluya. Se está diciendo, Campeche empezó a vivir. Campeche se levantó. En Campeche se levantó una iglesia que se llenó de fe y que le creyó a Dios por encima de todas las cosas, por encima de lo que veía, por encima de lo que decía, por encima de los pronósticos. Y yo dije, gracias, Padre.
mi lecho y comience a andar. Depende de que yo te crea. Depende de que yo me llene de tu presencia. Depende de que yo me meta en la oración. Depende de que yo me entregue. Depende de que yo muera a mí mismo. Depende de que yo me entregue a tu presencia. Y te diga, Espíritu Santo, guía mi vida. El avivamiento, el Padre lo quiere despertar, iglesia. Pero hay poca disposición en la tierra. Dios quiere avivarte para que tú lleves su nombre a las naciones. Dios quiere avivarte para que su nombre de Él sea conocido por medio de ti. Pero a veces no lo entendemos. Pero esta mañana dígaselo, Padre, gracias. Como la lluvia se derrama. Dígale un momento más. Necesito que usted violente los aires, porque usted se va a dar cuenta. Cada vez usted va a ir despertando a la adoración. Cuando usted vea que por medio de la adoración las cosas empiezan a cambiar. Vamos a decirle un momento esto, pero con autoridad, pianista. Yo necesito gente valiente. Necesito que diga, ahí están los valientes de Víctor. Gente que no es cobarde, sino gente atrevida. Gente que no se intimida por nada. Gente que no le teme a la muerte. Gente que dice, el Señor está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién va a pelear conmigo? ¿Quién va a pelear a favor del rey? No, dígaselo un momento. Como la lluvia se derrama. Comienza a decírselo con autoridad, hijo. De la montaña hacia él. Abra su boca, dígaselo. Con autoridad, dije. Dígalo. Buscándote con ansias. A mi alma sobre Alas de paloma. Sobre alas de ciervo. déselo a él, dele lo mejor. Dele su adoración un minuto más, un minuto más. Usted puede más. Supere los límites. Supere los límites. Supere las barreras. Venza. Pierda la cordura, por Dios. No, se puede mejor, pianista. Necesito que pierda la compostura como David. Con toda autoridad. Me di cuenta de que le amo. Cuéntale que por él muero. Cuéntale, Espíritu Santo, que por él desespero. Hasta ahí también. Yo no puedo decirle, por él me desespero y estoy quieto. Mis palabras tienen que coincidir con mis acciones. Gracias, Espíritu Santo. Yo sé que tú estás obrando. Me decía el Señor, iglesia, esta palabra. Y quiero orar antes de darle lugar a lo que le voy a compartir hoy. Dios me decía, tienes que orar porque lleguen a ti líderes sobrenaturales del reino de los cielos. Tienes que empezar a pedir a esa gente guerrera y valiente que va a pelear contigo en las batallas del Señor. Porque entiende, iglesia, que no es mi batalla ni su batalla, es la batalla de Jehová. Es la batalla del Espíritu Santo y los ángeles. Es la batalla donde nosotros ya aprendimos que somos el ejército del Espíritu Santo. Y si yo me callo, mire, escuche, ¿sabe? Como dijo aquel hombre, no me preocupa lo malo, sino me preocupa el silencio de los que llevan el nombre de Dios. No me preocupa que la maldad se multiplique, sino nosotros que somos los hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo, no estamos actuando como se debe, con poder, autoridad y revelación. Por eso yo echo de mi vida la pasividad, porque la intercesión requiere guerra. Padre, gracias por tu palabra. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que comiences a mandar, Padre, y comiences a despertar a los que están conmigo y a los que van a venir, Señor. Comienza a mandar guerreros,
comienza a mandar intercesores, esas mujeres que oran por el ministerio para que el ministerio se levante, esas mujeres que dicen: pastor, yo quiero orar la madrugada, pastor, deme las llaves de la iglesia, yo quiero amanecer en la casa de mi padre humillado. Y escucha esta palabra, iglesia. El Espíritu Santo me habló y me dijo: cuando tengas las llaves, acuérdate lo que a ti te gusta hacer. Te vas a ir a ese lugar, no vas a llevar tu camioneta, te vas a ir caminando, porque cuando la gente ve tu vehículo te va a ir a molestar, te va a ir a hablar. Vete caminando de tu casa al templo y vas a cerrar la puerta con candado y te vas a encerrar con mi presencia y vas a orar conmigo toda la noche y vas a desconectarte de lo humano, vas a desconectarte de tu familia, porque yo tengo algo que darte. Y ahí es donde va a comenzar un despertar mayor, iglesia. Pero usted tiene que saber que sin pelea no hay victoria. Si usted no pelea, miren, si usted no vence, le van a vencer. Si usted no pelea, alguien va a pelear contra usted. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quiero hablar esta palabra. Habrá la mente te va a decir: pero es que el pastor quiere que yo sea como él. Yo no lo quiero. Escúchame, tienes que vencer, porque el primer obstáculo que tienes que vencer, tienes que saber que se llama tú mismo. Ay, pero que yo así adoro, Dios ya sabe. No, la palabra dice: clama, 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 clama. Cuando Gedeón fue a pelear, él dice la escritura que tomó unas vasijas y dijo: por Jehová y por Gedeón. Gritó, hermano, y cuando él gritó, el enemigo se confundió. Padre, gracias. Cierre conmigo diciendo al Espíritu Santo: lo que tú me digas yo haré, a donde tú me mandes yo iré, tu palabra obedeceré, porque tu palabra es mi ley y me protege el corazón y me libra de todo mal. Gracias, Espíritu Santo. Tome su lugar, hermano. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias, hermano. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, iglesia, Él está en usted, pero a veces no lo conocemos porque nosotros somos niños en la palabra. Pero cuando nosotros entendemos que la Escritura dice que Dios nunca nos va a dejar, quiere decir que siempre va a estar a nuestro lado. Dele gracias ahí donde está el Espíritu Santo y comprométase, dígale: si no te siento, voy a cambiar mi manera de hacer las cosas. Es imposible, escucha esta palabra, iglesia, es imposible sentir a Dios si contaminamos nuestro corazón. Es imposible acercarnos a Dios. Por eso es que Satanás trabaja para que nosotros pequemos, porque él sabe que cuando pecamos se corta la presencia, se corta la comunión, porque el pecado nos ensucia y nos mancha. Pero dígale al Espíritu Santo: yo no voy a esperar que las cosas cambien por sí solas. Yo voy a comprometerme con Dios a cambiar mi manera de vivir. Hay mucha gente que dice: mi vida no cambia y voy a la iglesia. Es que no han discernido que no va a cambiar hasta que ellos no cambien su forma, sus prácticas, sus palabras, la música que oyen, las cosas que hablamos. Entonces el reino comenzará a crecer. Padre, yo creo en tu palabra, Señor. Y la iglesia nos ponemos de acuerdo por esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con un poderoso amén. Que así sea. Amén. Y den una ofrenda de aplausos. ¿Están preparados para esta palabra, iglesia? Amén. Grábese ese dicho: si usted quiere ver algo diferente, usted va a tener que hacer algo diferente. Las cosas no van a cambiar porque yo solamente quiera. Y mire esto: Dios es un Dios de intimidad. Por eso Dios dice la palabra que se pasea y está buscando a alguien que diga: yo quiero tu presencia, yo quiero estar a solas contigo.
Yo quiero vivir una vida a ti. Yo quiero estar consagrado, como decían de Sansón. Sansón tenía un llamado, pero lo empezó a desobedecer con un propósito. Él sabía que él no debía de acercarse a los cadáveres, porque así como los sacerdotes que están apartados para la presencia de Dios, usted tiene que saber que usted, mire, acá hay una revelación, que un sacerdote como Josué, como Aarón, cuando murieron los hijos de Aarón, Aarón quería estar con sus hijos y darles cristiana sepultura, y Aarón quería abrazarlos y decirle: hijo, ¿por qué no te enseñaba a valorar la presencia, a honrar el tabernáculo de Dios, donde está el fuego del altar? Pero Moisés le dijo: no, hermano, tienes que separarte, porque tú estás consagrado para Dios. ¿Saben qué está diciendo? Que a veces tienes que dejar de hacer cosas que tú amas para que lo de Dios permanezca sobre tu vida. Y eso que le estoy diciendo, iglesia, no es mentira ni rollo. Mientras oraba me venía: y tú te vas a empezar a ir conmigo. Los que están en la batería se van a empezar a ir conmigo. Se van a empezar a ir conmigo, porque tengo que enseñarlos a buscar la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios te cae, los límites se acaban. Tú dejas de confiar en tu fuerza y empieza la fuerza de Dios a operar en ti. Por eso es que Sansón era un hombre normal con lo sobrenatural de Dios. Por eso es que Sansón estaba tranquilo, y en cuanto la presencia de Dios venía sobre él, se activaba lo que ya estaba en él. Y Dios me dijo: tienes que empezar ahora en el templo donde van a entrar. Cuando tengas la llave te vas a ir caminando y vas a llegar y te vas a encerrar, porque no va a faltar que vean tu camioneta parada en la puerta del templo: pastor, ¿puede orar por mí? Y tú tienes que entregarte. Escucha esto, iglesia, y los milagros vienen, Andrea. Amén. Lo sobrenatural de Dios viene, porque Dios es sobrenatural, pero tenemos que entender que hay que apartarnos con Él. Yo reflexionaba y decía: ¿qué pasó aquella ocasión cuando aquella hondureña me llamó por teléfono y me empezaron a decir cosas del Espíritu, cosas que yo no sabía y personas que yo no conocía? Y me acordaba que nosotros de madrugada tenemos tiempos de intercesión. Y yo decía: es necesario que regresemos a ese tiempo. Y usted tiene que saber que cuando Dios habla por algo. Amén. Ni uno de los hombres de Dios, Andrés, que están hoy en las redes sociales, te va a decir otra cosa: que las cosas suceden por medio de la relación con Dios. Las cosas suceden por medio de la oración. Porque si no nos sentimos a Dios, tú puedes llegar a un lugar y tu corazón está al mando. Tu corazón te dice: ¿para qué? Empiezas a pensar en cómo vas a resolver. Empiezas a pensar en cómo tú vas a solucionar algo que solo Dios te puede solucionar. Y entonces, iglesia, ¿de qué vamos a hablar? De resurrección. Pero quiero que usted sepa que la resurrección no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la resurrección ya fue ejecutada. El problema es que hay mucha incredulidad. ¿Sabe? Cuando yo leía los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulo 20, todos ellos contaron la historia de acuerdo a cómo ellos la vivieron. Pero hay algo en lo cual ellos sí coinciden: en que cuando las mujeres que fueron al sepulcro el domingo de la mañana, como hoy, el primer día de la semana, hay algo en lo que ellos coincidieron, hermana. ¿Y sabe qué? En que cuando ellas le fueron a contar a sus discípulos, dice la palabra que ellos no lo creían. Se llama incredulidad. Y dice la palabra que Cristo se les apareció y los regañó. Los regañó. Porque les dijo: ustedes no se acuerdan lo que dijeron los profetas. Ustedes no se acuerdan lo que yo les dije cuando estaba con ustedes. Ustedes no se acuerdan que era necesario, yo les dije, morir y resucitar para que yo les diera la autoridad como iglesia. Algo en lo que coinciden los 4 evangelistas es que los discípulos no creían. Y aparece la historia de Tomás, el que no estaba en la reunión, pero después cuando se mete a la reunión
Jesús se les apareció y no estaba Tomás. A la siguiente semana Jesús de nuevo se les apareció, pero miren que dice la palabra, que ellos tenían miedo y estaban con la puerta cerrada con candado, porque le tenían miedo a los judíos, porque acababan de crucificar a Jesús. Y a todos los que profesaban la fe, a todos los que eran del camino, dice la palabra, ellos empezaron a perseguirlo. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que aún con la puerta con candado, Jesús se metió donde estaban ellos y les dijo: denme de comer, para revelarle que los muertos no pueden comer. Y él estaba revelando que él estaba vivo. Amén. Y tenía las marcas. Pero le estoy diciendo que hay una coincidencia. La resurrección se tiene que creer, hermana. Porque hoy puede ser un domingo, como la gente dice, de ramos o de resurrección. Y nosotros decimos: está bien, y se acabó. Regresa siendo el mismo. Pero si no se te revela la resurrección de Cristo, no va a haber poder. Por eso es que a la iglesia se le tiene que revelar que Jesús murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Está de este lado, yo me voy a parar acá. Él está ahí sentado. Padre, que la iglesia crea. Padre, que la iglesia se levante, que valoren el sacrificio que yo hice, que me amen, que entiendan que su corazón va a ir detrás de lo que aman, que entiendan que el hombre se va detrás de lo que ama en su corazón. Por eso dice la palabra: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso yo puedo decirle: Señor Jesús, tú resucitaste un domingo y esas mujeres fueron al sepulcro con una intención, las Marías. Y hay poder en esta revelación que Satanás no quiere que la iglesia entienda, hermana. Que cuando a usted se le revela que Jesús resucitó, porque le estoy hablando que los discípulos, hubo una marca especial en los 4 evangelios que lo contaron de una manera diferente. Uno dice que iban unos de camino a Emaús, otros dicen que Pedro fue corriendo a la tumba, el otro dice, y usted va a decir: bueno, es que ellos cuentan su narrativa según ellos vivieron lo que pasaron junto al maestro ese día, todo lo que sucedió cuando crucificaron al maestro. Pero hay una marca que a mí me sorprendía en esta enseñanza, y que coincide en los 4 evangelios, en que a ellos se les hacía difícil creer que Jesús había resucitado. ¿Sabe qué dice la palabra? Que estaban tristes. Cuando tú estás triste es difícil que creas que Jesús resucitó. Por eso está la palabra, que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Porque si tú estás pensando en amor de carne, no se te puede revelar la resurrección. Dice la palabra: estaban tristes. Imagínense el suceso: un hombre con el cual ellos habían caminado, lo vieron colgado en una cruz. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que ellos empezaron a dudar, porque ellos decían: y él era el que nos había dicho que él era el libertador, pero está muerto. Entonces, cuando les dicen que resucitó, él vive, no está muerto. Un ángel me lo dijo. Dice que le dijeron a la mujer: usted está tan emocionada. Así hay gente que te va a decir a ti, pero tú tienes que entender que tu evangelio tiene que ir por medio del poder de la resurrección. ¿Sabe una cosa que Satanás odia y le esconde a la gente? Le voy a hablar esta palabra porque yo la escuchaba y me sorprendió. No sé si usted lo sabía, pero en el principio aquellas personas que nos llaman hermanos separados, quiero que usted lo sepa y no se engañe, investíguelo. Cuando ellos ven que la gente empieza a creer en Jesús, a sanarse, a buscar lo de Dios, la iglesia católica escondió la Biblia para que solo ellos tuvieran la verdad. Pero no contaban con que Dios se le iba a manifestar un tal Martín Lutero, que dijo: yo no estoy de acuerdo con que usted pague para que le saquen del infierno. Yo no estoy de acuerdo que usted pague para que usted pague por una indulgencia. Yo no estoy de acuerdo con que usted crea que el don de Dios se puede comprar con dinero. Y se levantó y les empezó a pegar en la puerta de la iglesia todos esos escritos. Y de ahí vienen los que dicen mucho: ustedes son los hermanos separados. Porque ellos trataron de esconder la verdad. ¿Y se acuerdan del pasaje que dice la Escritura? Pues en Romano: la ira de Dios viene contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe por qué lo dice? Porque el hombre malo trata de detener la justicia de Dios para que a uno no se le revele. Anoche les hablaba y les decía: ¿sabe
que cuando usted se le revela Isaías 53, gracias, sabe, usted ya no va a decir estoy enfermo. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice, mire, escúcheme, yo meditaba en este pasaje, Señor, porque a la gente le cuesta creer en la sangre de Cristo, le cuesta creer que dice la palabra muchos años atrás por boca de un profeta llamado Isaías, y por su llaga fuimos curados. El castigo de la paz ya lo pagó Cristo. ¿Por qué yo no tengo paz? Porque todo lugar donde esté Satanás, ahí está el infierno y ahí hay tormento. Uno de mis hijos me preguntaba en estos días, pero mira, escucha, donde se hace la voluntad de Dios, ahí está el cielo. Y donde se hace la voluntad de Satanás, ahí está el infierno. Y los demonios atormentan. Grábeselo. Yo les digo, ¿sabe por qué? Porque ellos le decían a Cristo la palabra. Porque la legión que estaba en el endemoniado gadareno le dijeron a Cristo, ha venido a atormentarnos, porque ellos los atormentan en los lugares de oscuridad. Por eso ellos quieren estar atormentando aquí en la superficie, en el mundo natural, a las personas, por medio de la enfermedad, por medio del dolor, la falta de perdón, la tristeza. Pero no comprendemos que hay una revelación. Y yo decía, Señor, ¿por qué a la iglesia le cuesta entender esa revelación? Y es eso, porque no se nos ha revelado que la sangre de Cristo tiene poder. Lo cantamos en canciones, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene, y empiezas a cantar que le machaques la cabeza al diablo y que no sé qué cosa, pero llegas a tu casa y se te olvida, porque no es una revelación, sino es un conocimiento. Cuando está la revelación, yo les decía, tú sabes que Él no puede ganar porque Él es criatura y no creador. Por eso un arcángel de menor jerarquía que un serafín le dijo así, que el Señor te reprenda. Y Satanás tuvo que paralizarse y retroceder, porque él no podía tomar el cuerpo de Moisés, porque estaba la autoridad del Padre respaldando al arcángel. Y hay un documental que yo miré muy tremendo hablando de la revelación de la resurrección, que Satanás Lucifer estaba convenciendo a los ángeles. ¿Ya vieron? Él es un tirano. Todo lo que él hace, ¿cómo es posible? ¿Y sabe por qué lo hace? Lo hacía por lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Cómo es posible que el Creador ponga sus ojos en criaturas débiles y frágiles que además le van a fallar? Y estaba convenciendo a los ángeles. Y por eso nos convence a veces en la mente, ¿para qué vas a la iglesia? No va a cambiar. Hasta que nos topemos con la revelación de la cruz, las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Ayer le decía una palabra tremenda, hermana, que cuando una persona se topa con Dios es imposible que vuelva a ser el mismo. Yo no era gritón, soy gritón. Yo decía, anoche estábamos adorando allá y usted sabe que yo no adoro. Ay, Señor. O sea, no lo digo correcto. Yo le digo mucho, abre la boca, abre la boca, abre la boca. Porque no puede estar cantando como que de dientes para afuera con la boca cerrada. Ahí no hay libertad. Y mi trabajo es empujarlos, porque la palabra dice, fuérzalos, fuérzalos. Cuando una persona se encuentra con la revelación de la cruz, Andrés, su vida no es igual. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso creemos por fe. Porque la palabra dice que vivimos por fe. La palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero si retrocede, deja de agradar a Dios. En el momento que tú dices, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo van a suceder las cosas que ya están sucediendo? Y le decía a mi esposa, me vino una palabra que me decía, no la he escrito, prefiero, escucha esto, hermana, prefiero, como decía el profeta T.B. Joshua, un paso con el Espíritu que una carrera sin Él. Porque el paso que estoy dando con el Espíritu Santo me va a llevar hacia mi propósito y mi destino. Porque de nada me sirve levantar una iglesia de 100 personas en 3 meses, pero al rato todos nos estamos peleando y hasta a mí me va a salir dando algo por estarme peleando con usted. Y Dios me decía, ora por esas personas. Dios va a mandar a los valientes. Dios va a mandar a la gente que va a decir, pastor, yo voy a reunir un grupo de 5 hermanas y mientras usted está trabajando en la obra, nosotros vamos a estar intercediendo en la iglesia, vamos a estar clamando, vamos a estar orando porque suceda, vamos a orar por milagros, vamos a orar por sanidad, vamos a orar por liberación, vamos a orar porque Dios mande los recursos, vamos a orar porque Dios haga su voluntad, vamos a orar por una intervención sobrenatural de Dios que también se le llama milagro.
Por eso la Escritura dice que el mismo poder del Espíritu Santo que obró levantando a Cristo de la muerte o del reino de la muerte es el mismo que está operando en nosotros. Pero se nos tiene que revelar que Cristo murió. ¿Y dónde lo dice? Vamos rápido a verlo, porque yo lo leí, pero quiero que usted se convenza de que está en la Biblia. Marcos 16, capítulo 1. Marcos 16, capítulo 16, verso 1. Dice la palabra: y al día siguiente del día de descanso. ¿Cuándo era el día de descanso? Vamos a sintonizar esto. El sábado, el sabbat. Y al día siguiente del día de descanso, el domingo, María Magdalena, María la mamá de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano, el domingo en la mañana, tan pronto como amaneció, fueron al sepulcro. Por el camino decían entre ellas: ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron, vieron que alguien había movido la enorme piedra de la entrada. Y al entrar al sepulcro, encontraron a un joven vestido de blanco, sentado en la parte derecha del sepulcro. Las mujeres se asustaron mucho, pero él les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Con signos de admiración, pues ahora ha resucitado, no está aquí. Pero miren el lugar donde le pusieron. Ahora vayan, miren la palabra, vayan y díganle a sus seguidores y a Pedro: Jesús va a Galilea delante de ustedes, allá se encontrarán con él, tal como él se los había dicho antes. Entonces las mujeres salieron corriendo del sepulcro, asustadas y sorprendidas, y no dijeron nada a nadie, porque estaban llenas de miedo. Después de que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con Jesús. Miren lo que le digo, que estaban tristes. ¿Cómo estaban? Tristes y llorando. Cuando ella les dijo que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, dice la palabra que ninguno le creyó. Después Jesús se les apareció a 2 de sus seguidores cuando iban camino hacia el campo. Jesús no se veía igual como estaba antes de morir. Estos 2 seguidores corrieron a contarle al resto, pero dice la Escritura, tampoco lo creyeron. Entonces se da cuenta que la resurrección tiene que ver con creer. Yo le puedo estar predicando hoy, domingo de resurrección, pero usted tiene que creer que Jesús resucitó de los muertos y que nos está dando la victoria. No, yo no sé usted, pero yo cada vez me convenzo de la palabra y me río. Digo: hermana, acuérdese lo que Dios habló. Yo no menosprecio la voluntad de Dios, pero Dios dijo que este lugar va a crecer más que allá, aunque ya vamos a tener la iglesia, o ya tenemos la iglesia, el templo, el edificio. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Y cuando estoy en este lugar, ahorita que vengo pensando, no vaya a querer que diga: ay, mucho madrugar los domingos. No le digo a mi esposo: oye, si hacemos los servicios los domingos a las 6 de la tarde. Porque los domingos en la mañana mucha gente se ocupa, que va al mercado, que la cochinita, que si el mandado, que la visita. Pero el domingo en la tarde, digo: ¿por qué no? Entonces viene esa palabra a mi corazón y me dice: es que Dios te empieza a dar las estrategias para que tú entres a la conquista. Amén. Y le digo: yo no sé usted, y yo vengo diciendo: nos hace falta una bocina en ese lugar. Con 2 bocinas ya no vamos a forzarnos tanto. Quizá mi pianista va a hablar como ventríloco, como Gillo, no se le van a ver los labios. Hijo, tiene que crecer tu carácter. Tu carácter tiene que crecer. Tiene que crecer en carácter. Porque un adorador, escuche esto, no tiene la tarea fácil. Un adorador es uno que sacude los infiernos cuando habla.
Por eso es que a Cristo lo odiaban. Pero cuando Él resucitó, dice la palabra, tembló. Cuando Él resucitó, el infierno sabía. ¿Sabe? Hay una narrativa que yo un día leí en una enseñanza. Belcebú es un príncipe de demonios en el infierno. Y dice esa enseñanza, y tiene los textos bíblicos, que cuando ellos miran a Jesús, mire, ahí yo entiendo la ignorancia de Satanás. Por eso cuando yo se lo digo, cuando usted tiene por qué llorar y está adorando, usted ya venció. Pero cuando usted tiene, aquí, ¿qué estaban haciendo estos cuates? Estaban tristes y estaban llorando. Cuando usted tiene motivos para llorar, pero está haciendo todo lo contrario, el cielo entiende que usted está preparado para lo sobrenatural. Eso le venía diciendo ahorita a mi esposa. Imagínate que vas a predicar y le digas, pastora, la necesito mañana en mi iglesia. Pero ese día se te corrió el maquillaje y ay, no me veo bien, ahora ya no voy. O sea, yo voy porque es Dios que lo va a hacer. Hermana, estoy predicando y sabe, el Espíritu Santo me convicciona y me dice, prepárense porque vienen cosas buenas, prepárense porque las almas Dios las da. Amén. Prepárense porque la palabra dice que Dios añade a los que se van a salvar. Amén. Y las familias para este lugar ya están y ya fueron y ya son predestinadas para esta iglesia. Y mi corazón se goza al ver las sillas acá y nosotros adorando allá y dándole la gloria a Dios y Dios hablando a nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Y Belcebú se alegró y le dijo al príncipe, al maligno, a Satanás, viste, lo vencimos porque su ignorancia. Mire, escuche, donde hay odio hay ignorancia. Por eso cuando hay odio se endurece el corazón. Por eso, mire este sinónimo, mire, esto viene desde el infierno. Cuando una persona no perdona, el corazón se cierra y empieza a tomar malas decisiones y se aparta del Creador porque se le hace ridículo levantar las manos y adorar al Rey de Reyes, adorar al Creador de todas las cosas. Se le hace pesado y vienen cosas malas, porque la palabra dice que el que da la sabiduría es Dios. Y Satanás en su ignorancia, en serio, estaba Belcebú, un príncipe, también le conocen como el príncipe de las moscas, donde hay mortandad, enfermedad, y estaban en el centro del infierno, él y Satanás. ¿Viste cómo él dijo, Padre? Pero esa es una revelación y ya se lo prediqué el domingo pasado. Mucha gente dice, entonces ¿por qué Cristo dijo, por qué me has desamparado? Porque él era hombre. Porque su carne estaba en la cúspide del dolor. Si usted nada más tantito le sale un ampollo, se corta algo y empieza a renegar. Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y los que estaban al pie de la cruz decían, está llamando a Elías. Y en el infierno estaban aquellos haciendo fiesta. Lo vencimos, lo derrotamos. Gracias, Espíritu Santo. Pero cuando Cristo dijo, consumado es, el Evangelio dice, un capítulo antes de la resurrección, que se puso oscura la tierra desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde y tembló y se rasgó el velo del templo, dice la palabra, y Cristo se presentó en el mero centro del infierno. Y Belcebú, cuando lo vio con Satanás, nada más dice la escritura, hermano, porque lo dice Apocalipsis, que con solo el aliento de su voz los venció. Tan solo con decirle, hey, ustedes que creen que vencieron, ustedes no saben que hay un plan perfecto en el corazón del Padre por medio del amor y de la gracia. Por eso si Satanás, yo se lo he predicado, hubiera entendido que Cristo iba a darnos salvación por medio de la muerte, jamás lo mataría. Pero él, como está lleno de odio y de orgullo, no se le reveló el amor de Dios. Por eso Pablo le llama el misterio. El amor es un misterio. Por eso la revelación de la resurrección es un misterio, Andrés. Y dice la escritura, y los exhibió, oiga. Y empezó él a decir, oye, tú me dijiste que le íbamos a matar. Tú me dijiste que si yo me le metía a los sacerdotes como espíritu de envidia en sus corazones. Y empezaba a incitar a la gente. ¿Qué hacemos con Jesús? Crucifíquenle. Dice la escritura que los sacerdotes incitaron a la gente para que empezara. Y se cumple lo que dicen muchos. Tú no sabes ni por qué estás gritando, pero estás gritando nada más. Crucifíquenlo. Y la gente empezó a gritar. Pero escúchenme,
La revelación es que Cristo venció a la muerte, que Cristo venció a Satanás, que Cristo tiene la capacidad. Es por eso que donde Dios está es imposible que el reino de los cielos no venza, es imposible que las cosas no sucedan, es imposible. Escuchen, yo soy un amante de Dios, un amante de las cosas de Dios y un hambre que tengo, y les digo por lo sobrenatural. Por eso yo se lo estoy diciendo, es que no somos normales. A mí la tele me cae gorda, me pongo un rato tele y me fastidia. De verdad, a mí me fastidia. ¿Por qué? Porque como he probado otras cosas, de verdad, me la paso evangelizando, me la paso hablando de Dios. Y como dicen por allá, ¿por qué tanto hablas de Dios? Porque cada quien habla de lo que ama. Usted habla de su carro, usted habla de su belleza, usted habla de su dinero, usted habla de su negocio, pero yo hablo de Dios. Cada quien habla de lo que tiene en su corazón. Yo quiero que usted sepa que la resurrección debe de venirnos por revelación, pero la incredulidad no nos deja verlo muchas veces. Usted tiene que creer. Usted está sentado acá, aunque usted no estuvo, pero usted cree, porque la palabra dice que tenemos que creer por medio de la fe. Porque afuera va a decir el mundo, ¿yo cómo voy a creer en uno que murió, en un muerto? ¿Cómo voy a creer en un Dios que no puedo ver? Pero es que Dios es espíritu. Pero es que a Él no se le puede tocar con las manos como otro ser humano, pero sí se puede hablar con Él. Por eso es que le estoy diciendo, yo me sorprendo de lo que Dios me dice. Así, hermano, necesito que te vayas cuando tengas el lugar y te encierres y te tires ahí. No pienses en nadie. Así ten tu teléfono como lo tienes en vibrador. Olvídate que tienes mujer. Y yo se lo dije un día a mi esposa, no te pongas celosa. No, de verdad, porque puede pasar. Llegan los momentos que tú ya no vas a estar mucho tiempo en tu cama, sino en ese lugar. Es por eso que necesitas tener un equipo para que diga, no está conmigo, está con el Señor. Y es mejor que esté con el Señor a que esté conmigo. Al igual viceversa, que a mi esposa ya no me abraza, está orando nada más. Y yo, Marchato, ¿qué tanto horas? Abrázame. Es mejor que esté con Dios. Es mejor que esté buscando a Dios. Porque crea, escucha iglesia, crea que donde el Espíritu de Dios está, cada golpe que estamos dando en lo invisible trae un impacto a Campeche, trae un impacto a la generación. Pero necesitamos creerle. Todo lo que hacemos, hermana, es basado por medio de la oración. Los eventos que hacemos, los proyectos que hay, lo que Dios ha hecho, sucede porque le creemos a Dios. Creemos en el poder de la oración, creemos en la resurrección de Cristo, creemos en que Él está vivo. Es por eso le repito que usted diga, bueno, el pastor que viene, se pone ahí y cierra los ojos. Porque yo no necesito estarle viendo a usted, yo necesito venir a lo que vine. Yo no necesito, escuchen, sentirlo, porque la palabra dice que Él está conmigo. Y cuando yo creo que Él está conmigo, mi fe empieza a trabajar. Mira esta palabra. Cada dificultad que pasamos tiene un propósito. El propósito es que tu fe crezca. Mire esto. Usted cómo va a hablar de un milagro si nunca Dios hizo un milagro por usted. Pero para que haya un milagro tiene que haber fe. Y para que haya un milagro de la fe tiene que haber dificultades. Amén. Y a veces nosotros no lo entendemos. ¿Por qué a mí? Señor, tú sabes. Nada más se me mete la palabra del proverbista: no me des poco ni me des mucho. Por eso está ahí. Si me das poco, voy a renegar de ti y voy a llegar a robar. Pero si me das mucho, también no voy a hacer que yo me olvide de ti. Dame lo necesario, dame lo que tú sabes que yo puedo manejar. Porque llega el momento, André, en el que... Pero imagínate, así la verdad, viéndonos así. Si ahorita te dijeran a ti por teléfono aquí sentada, quiero se acaba de ganar 1 millón de pesos. La pregunta es, ¿qué harías? ¿Te quedarías ahí sentada? O dirías, ahorita se lo voy a contar no sé qué. Pastor, ahí le voy a mandar su diezmo. Sí, ¿qué harías? Si ahorita te dijeran, te acabas de ganar 1 millón de pesos, ¿qué harías? Y esa es la reacción que Dios dice: yo no te puedo dar algo
lugar de bendecirte te destruya. Por eso dice la Escritura que la bendición de Dios es la que nos da riqueza, paz y seguridad en el corazón. Por eso yo le digo, entendamos que el paso más grande para que no se nos revele la resurrección de Cristo es la incredulidad. Mire, a ellos les costó, no lo creían. Y sabe, usted puede usar eso con alguna enseñanza para hablarle a aquellos que dicen que no hay pastoras, porque dicen que no hay pastoras, pero ellos tampoco quieren andar predicando el evangelio del reino. Solo predican por obtener un beneficio, solo predican por competencia, pero el Espíritu Santo conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Por eso usted me ve que siempre yo cuando hablo lo meto a Él, porque el Espíritu Santo es la esencia de todas las cosas. Amén. Él es el que te habla, Él es el que te proyecta, eso que le estoy diciendo. Y te vas a ir caminando y vas a cerrar. Y que nadie se entere que estás ahí, solo tú. Pero los jóvenes tienen que probar, porque donde hay duda, tú no puedes ser efectivo. Si tú no sabes lo que tienes, solo haces lo que haces de una forma mecánica. Si no se te ha revelado a quién tú estás adorando. Pero cuando se te revela, tú no puedes parar. A ti no te importa lo que diga la gente. No te importa, como dijo David, perder la compostura. Porque tú entiendes que a quien estás adorando es el Dios que, como dice la palabra, que saca tu vida de lo anónimo, que te da la riqueza. Y cuando hablo de riqueza, no hablo de dinero solamente, hablo de la riqueza que solo Dios te puede dar, la paz, la salud para que estés en paz, la alegría de ver los días, de decirle: Señor, gracias. Hay muchas circunstancias afuera de nosotros, pero las circunstancias de afuera jamás deben de afectar lo de adentro, porque yo sé quién he confiado, porque más que fe, yo creo que Dios lo puede hacer. Aleluya. Y le digo a mi esposa: tú tienes que ver las cosas. Anoche se los decía, Satanás sabe cuando tú sacas la cartera y tú dices: hermano, le toca predicar de la bendición de Jehová, y saca tu cartera, 20 pesos. Necesitas ser sobrenatural para que tú puedas predicar con lo que el Espíritu Santo te va a dar. Porque las cosas no se tratan de lo que tú tienes, sino de quien está contigo. La iglesia no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. Y voy a pasar tiempo en esos lugares. Y vamos a estar. Y vamos a estar. Y la palabra se empieza a cumplir. Y que yo vi, como dijo un día la hermana, yo vi unas letras grandes, iglesia. Otras, yo vi ese lugar con gente adorando a Dios y no cabía. Es que cuando se despierta la gente en el espíritu, hermana, Satanás como que le mire. ¿Ha visto usted la estampida en África? Cuando viene una estampida de elefante y agarran a un animalito, ahí le pasan por encima. Así le pasa a la gente del espíritu a Satanás. Grábese esta palabra: cuando usted entra en el espíritu y diciendo que en la adoración hay poder, usted empieza a adorar. Y cuando usted dice así, escuche, usted no dice: hay poder en la sangre que fluyó por amor. Usted empieza a cantar con revelación: hay poder en la sangre de Cristo que fluyó por amor a mí, que fluyó de su vena, que cada gota se derramó por mi salvación. Satanás piensa como que usted empieza a pasarle por encima y la gente empieza a encenderse, porque por eso Dios nos pone en los lugares, porque Él sabe donde hay necesidad y la gente se enciende. Comprendan que la gente se enciende por medio de la adoración. Amén. ¿No sabes qué hacer? Ora. Voy cerrando, hablando de la resurrección: Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. ¿Qué hizo Jesús cuando se sentía triste y preocupado en Getsemaní? ¿Qué hizo? Se fue a orar. Pero le digo a mi esposa: cuando tú no oras, la preocupación, grábese esta palabra, la preocupación ahoga la fe. Es una revelación verdadera. Cuando tú te preocupas, tu fe empieza como que a ahogarse y se seca. La preocupación Satanás la usa para ahogar tu fe, porque sabe que si tú
tú activas tu fe, Dios va a intervenir en cualquier momento. ¿Sabe que la gente que en la Biblia fue rescatada fue porque clamó cuando sintió morir? Pedro le dijo: Señor, sálvame que perezco. Y Jesús le dio la mano. Pero si Pedro se queda callado, se hunde. Aunque él era un pescador, quizá iba a nadar, pero en ese momento se le bloqueó la capacidad, porque él era un pescador y él sabía del mar. Quizás se iba a agarrar de la lancha, pero dice la Escritura que dio 1, 2, 3 pasos. Y yo considero que a 3 pasos, yo incluso que no soy un perfecto nadador y sé nadar, te da tiempo de regresar al lugar donde saliste. Te da tiempo de regresar a la orilla. 1, 2, 3, yo me tiro y ahí como que pataleando, no sé, pero me agarro a la orilla de la lancha. Pero hasta que no digo: Señor, sálvame que perezco, hasta ahí intervino Jesucristo de Nazaret. Así es como tienen que ser las cosas. Hasta que tú no clames. Cristo estaba preocupado, dice el Evangelio de Lucas, y sudaba. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que oraba ferviente. ¿Sabe qué es ferviente? Pablo usó la palabra: oren sin cesar. Oren y díganle: Padre, tú lo harás. No tengo lo que necesito, me faltan cosas, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Tengo un techo, tengo alimento, tengo muchas cosas que hacer, pero tú estás conmigo. Y si tengo fe, dice la palabra, que para el que cree todo es posible. Y no debemos dudar, porque la preocupación ahoga la fe. Jesús estaba preocupado y no se puso: ay, chavo, me voy a ir. Y empezaron ellos a decirle: ay, y empezaron a llorar porque estaban tristes. Eso digo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Ay, ya. Y oró: Padre, mi alma está. Así lo dijo, hermano. Por eso la tristeza no es mala, pero dejar que la tristeza te invada, eso sí es malo. Sentir tristeza no es malo. No diga: ¿por qué si me siento triste? Dios te está llamando a la oración. Y Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Y más oraba. Y sabe que dice la palabra, y anoche les hablaba esa revelación allá. La única manera, y voy cerrando, que un ángel intervenga es cuando tú ya no puedes. Te tengo que dar esa noticia: si tú puedes, los ángeles no van a venir. Pero dice la palabra que Cristo agonizaba, hermana, que sudaba y su sudor era como gotas de sangre. Y dice la Escritura: vino un ángel, boom, y lo fortaleció, le dio fuerzas y se levantó. Se levantó. Pero la única manera en la que un ángel venga es cuando tú ya no puedes. Cuando tú le dices: Señor, sálvame que perezco. Yo ya no puedo. Yo ya no tengo alternativa. Yo ya no sé qué hacer. Es tremendo el Espíritu Santo cuando te convicciona y te dice: ¿por qué le pides a la carne y a la sangre? ¿Por qué no vienes primero conmigo? ¿Por qué primero tú buscas tu opción? ¿Por qué primero tú haces lo que quieres? ¿Por qué primero tú buscas la salida? Y no me dices: Padre, voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en tu presencia, voy a confiar en tu ayuda. Porque tú conoces cuando confiamos en ti. Usted tiene que entender: o confía o cree, o usted sigue dudando toda su vida cristiana que Jesús resucitó. Porque la resurrección tiene poder. Entonces, escuchó eso, iglesia. Pastor, a mí me cuesta. Dígale al Señor: ayuda a mi fe. Como aquel hombre que tenía a su hijo atormentado: Señor, ayuda a mi fe. Pero tiene que decírselo. Me cuesta creer. Dios lo sabe. Porque hay tantas cosas que te motivan a no creer. Por eso es que yo le digo que Satanás todo lo que implementa es para que la gente se vuelva natural. Nos traen todo a la casa para que nos dé flojera hasta allá a la iglesia. Quisiéramos que nos trajeran hasta las sillas de la iglesia y que hicieran el culto en la casa. Y a veces nosotros: pizza, garrafón de agua, tienda, tortillas, misiles, tienen una pregunta. Llegan de la moto. Ahí están. Porque Satanás trabaja para que todo sea fácil.
para que nosotros no entendamos que tenemos que caminar como Cristo dijo, hermana. Tenemos que dar el paso más allá de lo que vemos. Tenemos que creer aún sin ver, porque por eso es fe. Todo lo que ve en el mundo es contrario. Dame un poquito. Pero es que no lo siento. No lo siento. No se trata de si lo siento. Se trata de obediencia. Esa palabra tiene mucho peso en la eternidad y en el mundo espiritual, hermano. Se llama obediencia. Mas todo el que creyere, dice la palabra, y fuere bautizado,